Gracias, muchas gracias por estar con nosotros. Esta es la revolución del debate. En la llaga, yo soy Tony Aguirre y me da muchísimo gusto saludarles. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, a la hora que decidan acceder a esta emisión, a este podcast, donde siempre tenemos a los protagonistas de la vida pública y política de México, y hoy no es la excepción. Oiga usted, ya queda poco tiempo para esta rocambolesca elección al Poder Judicial. Bueno, ha ido, ya no sé si decir de mal en peor, pero así es complejo, es una situación compleja. Platicaba yo fuera del aire con nuestra invitada y le decía yo, no sé si yo soy demasiado penitonto o es que realmente está confusa el asunto. Está con nosotros una consejera electoral aguerrida, yo la admiro profundamente, hace un trabajo excepcional sin lugar a dudas y está con nosotros y yo le decía también, algo bueno debía haber hecho hoy para contar con la presencia de Dania Rabel, consejera electoral del INE. Dania, qué placer tenerte en esta emisión de Nueva Cuenta. Hola Tony, el placer es todo mío. Me da mucho gusto estar contigo. Al contrario, Dania, te voy a poner un video que yo compartí en mis redes que ha circulado profusamente. A ver si reconoces a la persona que sale en el mismo. Escuchemos. Hola, mi nombre es Dania Rabel, soy consejera del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y hoy quisiera presentarte las boletas que vamos a encontrar en las elecciones el próximo 1 de junio. Vamos a encontrar 6 tipos diferentes de boletas para los cargos federales, para la elección de personas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de personas magistradas de circuito, de personas juzgadoras de distrito, de personas magistradas de las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también de magistraturas de sala superior del mismo Tribunal Electoral y de magistraturas del Tribunal de Disciplina. Las boletas que generalmente vemos en las elecciones para elegir a personas legisladoras o para elegir al Ejecutivo Federal son boletas donde aparece el logotipo del partido político. En esta ocasión lo que van a aparecer son los nombres de las personas candidatas. Junto a estos nombres va a aparecer un número sucesivo que identifica a cada una de las candidaturas. También vamos a encontrar unas iniciales, por ejemplo P, que significa que la persona fue postulada por el Poder Ejecutivo, PJ, que significa que la persona fue postulada por el Poder Judicial, o PL, que significa que la persona fue postulada por el Poder Legislativo. Podemos encontrar también unas iniciales que son EF. Eso quiere decir que la persona estaba en funciones cuando entró en vigor esta reforma y que tuvo un pase automático para poder ser electa también en las elecciones del 1 de junio. Algo que es bien importante. Fue parte de lo que explicó Dania Rabel de esta compleja elección. Dania, el Tribunal Electoral acusó que el INE actuó de manera indebida y hay quien dice que hasta ilegal al impedir la promoción de la elección judicial. ¿Fue así? No, por supuesto que no. A ver, creo que hay que aclarar varias cosas. Lo primero es lo que estableció el propio legislador cuando hizo la reforma en materia judicial, específicamente la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Estableció en esta reforma, en el artículo 506 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, una prohibición expresa para usar recursos públicos para fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de elección de personas integrantes del Poder Judicial, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 134 constitucional. Adicionalmente, derivado de esta reforma, en el artículo 504, numeral 1, fracción 13, también de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se previó que corresponde al Consejo General del INE promover la participación ciudadana en el proceso electivo. Es decir, tenemos dos disposiciones legales, una que dice que es atribución del Instituto Nacional Electoral hacer la promoción de la participación ciudadana en la elección judicial, y sabemos que si no le dio esa atribución a otra autoridad, no puede hacerlo otra autoridad, porque solamente las autoridades podemos hacer lo que nos es permitido expresamente. Punto número 1. Y punto número 2, estableció una prohibición expresa también en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que otros actores políticos
utilizaran recursos públicos para la promoción y propaganda del proceso electivo de personas juzgadoras. Entonces, teníamos estas disposiciones expresas, sin embargo, la Sala Superior consideró que sí podía intervenir el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial para la promoción de esta elección, contrario, reitero, a lo que dice expresamente la LEGIPE. No es la primera vez que nos pasa esto, también con los topes de gastos de campaña, el legislador estableció un tope expreso en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Sala Superior, por una mayoría, determinó un tope superior de gastos de campaña. Por supuesto. ¿Qué decir, Dania, de las impugnaciones que hubo a este asunto donde el INE había prohibido pues, que otros promovieran la rocambolesca elección judicial? A ver, lo primero respecto a las impugnaciones, la verdad es que ese es un tema que yo no veo mal, más allá de que pues se tiene el derecho para hacerlo y que sea revisable todo lo que aprobamos en el Consejo General del INE, me parece que impugnar y utilizar las vías institucionales para que una autoridad superior revise la actuación de una autoridad inferior, me parece que es lo correcto y que es la vía que se establece en el marco de un Estado de Derecho. Entonces, hasta ahí creo que estamos muy bien, no lo veo yo mal que se haga ejercicio de pues, estos mecanismos que tenemos de impugnación. Por supuesto, la resolución no la comparto, tan no la comparto que en su momento, pues mi votación en Consejo General, en donde tuvimos una mayoría, fue que existía una prohibición para que hubiera una promoción por parte de el gobierno ejecutivo, por parte del legislativo, por parte de pues otras autoridades y servidores públicos para hacer una promoción de la participación ciudadana, ¿no? En la elección judicial. Pero bueno, ya llegó una determinación distinta, pero pues a mí me parece que por lo que dije también que establece expresamente la legislación, lo que había hecho originalmente el Instituto Nacional Electoral es lo que debía de prevalecer. Por supuesto, por supuesto. Dania, nadie sabe que va a haber una elección o casi nadie. El 60% dicen no, la gente generosa o los sondeos de opinión generosos, que el 60% no sabe que va a haber el 1 de junio una elección para elegir a 881 cargos del Poder Judicial. ¿Va a ayudar que los poderes ahora puedan promover la elección o se va a usar para que cada quien lleve agua a su molino y pues promuevan a sus candidatos y demás y esto resulte peor? Dania. A ver, tuve un pequeño corte en la comunicación contigo, pero me parece que alcancé a entender la esencia de la pregunta. Y en donde me quiero detener también es en una decisión previa que tomó la Sala Superior y que impacta directamente en la promoción que puede hacer el Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral aprobó criterios de distribución de los tiempos de radio y televisión, entre otras cosas, para hacer la promoción de la elección judicial. Y lo que había determinado el INE es que se iba a considerar este proceso electoral extraordinario como un proceso federal, digamos, a los que estamos acostumbrados a ver, de renovación del legislativo, del ejecutivo, y por lo tanto se iba a quedar con 48 minutos en periodo de campaña para hacer esta promoción de la elección judicial. La Sala Superior modificó esa determinación y nos redujo a 24 minutos. Es decir, nos redujo a la mitad el tiempo de promoción que tenía el Instituto Nacional Electoral en radio y televisión para invitar a la ciudadanía a que votara en estas elecciones del 1 de junio, para invitar no solamente a eso, sino a que conocieran los perfiles de las personas candidatas en la plataforma que tenemos de Conóceles, e incluso para que se familiarizaran con las boletas electorales y con las funciones que realiza el Poder Judicial y pudiera ser más atractivo que fueran a votar el 1 de junio. Sin embargo, reitero, la Sala Superior nos redujo estos tiempos. Entonces, a mí me parece un tanto contradictorio que ahora se quiera acusar también, por ejemplo, al Instituto Nacional Electoral de no querer hacer una promoción eficiente, exhaustiva y del gran calado,
cuando fue la primera determinación que tomó el INE y luego le redujo a la mitad los tiempos el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahora, el hecho de que se tengan a otros actores políticos promoviendo esto, vamos, es algo inédito, que veremos cuáles son los resultados de esta determinación de la Sala Superior, algo que no hemos visto en otra elección, y que pues veremos cuál es el resultado, porque por un lado pues efectivamente puede haber una mayor promoción, tenemos que cuidar ahora que por lo menos las directrices mínimas que nos dio la Sala Superior para seguir manteniendo la equidad en la contienda sea observada por los actores políticos que hagan esta promoción de la participación ciudadana, por supuesto actores políticos ajenos al Instituto Nacional Electoral. Pero vamos, también incluso algo que yo dije en la propia sesión del Consejo General del INE cuando aprobamos estos criterios de equidad, hay que cuidar mucho además de que pues no se vea como que somos uno mismo, el Instituto Nacional Electoral, que sigue siendo un organismo autónomo, y el gobierno, por ejemplo, y que entonces se genere una falsa percepción de que pues la organización de esta elección no es exclusiva atribución del Instituto Nacional Electoral. Por supuesto, por supuesto. Dania, yo entiendo lo que me estás diciendo, pero la realidad es que se abre la posibilidad, ¿no? Con esta resolución del tribunal, pues se abre la posibilidad de que los funcionarios públicos, que hay que decirlo, no todos, también hay que ser sinceros, pero muchos no tienen la decencia, la integridad ni la calidad moral como para no infringir la ley, ¿no? Entonces, también yo sé que tú no lo vas a decir porque eres lo que anteriormente se llamaría una dama, ¿no? Ahora una mujer empoderada y demás, pero bueno, yo ya estoy viejito, Dania, déjame usar estos parámetros. Pero tú no lo vas a decir, yo sí. Este régimen también se las gasta de una manera muy particular. ¿No crees tú que salga contraproducente el que puedan promover la elección y faltar a la ley? Eh, a ver, yo creo que lo que tengo que hacer incluso como autoridad electoral, como integrante del Consejo General, es desde el ámbito de atribuciones del Instituto Nacional Electoral, cuidar que no se traspasen estos límites que ahora estableció la Sala Superior. Eh, no podría yo anticipar que alguien tenga toda la intención de infringir la ley, pero ante esa posibilidad, lo que sí debe de ocurrir es que se tienen que empezar a activar todos los canales y todas las medidas que tenemos con base a la ley en el Instituto Nacional Electoral para evitar que si se dan esas conductas, que puedan realmente generar un daño en la contienda electoral. Y entonces, ¿qué tenemos para eso? Pues tenemos la instauración de quejas que pues incluso pueden hacerse por vía oficiosa, y tenemos también la posibilidad de dictar medidas cautelares. Me parece que tendremos que estar muy atentos, sobre todo desde la Comisión de Quejas y Denuncias, para que si algo así ocurre, pues se pueda detener en lo inmediato. Por supuesto, Dania. El tribunal, la realidad es que pareciera que está en contra del INE, ¿no? Pareciera, y en muchas ocasiones ya sabemos quiénes, también quiénes votan y en qué sentido votan, ¿no? No nos vamos a pecar de ingenuos en ese sentido. Pero, Dania, el INE ha hecho un gran esfuerzo a lo largo de su historia, ¿no? Hay que ver los resultados, digo, no siempre son los mejores, pero ha dado muy buenos resultados, tiene reconocimiento nacional e internacional. ¿No tienen miedo de que esta elección falle, de que ha estado tan apresurada, ha estado tan desorganizada, ha estado tan rocambolesca, que he dicho yo, por decirlo suavemente, que ha estado tan confusa, donde el 60% de la población no sabe que va a haber elecciones? Eh, ¿No tienen miedo de manchar su prestigio como institución, habiéndolo hecho muy bien, excelentemente bien en momentos, no tan bien en otros, pero bien en un sentido pues general? La verdad es que el Instituto Nacional Electoral se juega su legitimidad en cada elección.
Ese es un hecho concreto, más allá de los retos adicionales que tiene esta elección del Poder Judicial, que sin lugar a dudas lo tiene. Es totalmente cierto que a final de cuentas el Instituto Nacional Electoral es medido en cada organización de elección que hace, ¿no? Entonces, creo que eso sí no es algo novedoso y a nosotros se nos pone un nivel de exigencia alto para que le rindamos buenas cuentas a la ciudadanía, para que actuemos con transparencia, para que si hay una elección, el día de la elección la ciudadanía encuentre su casilla cerca a su casa, encuentre su boleta electoral y pueda ejercer su derecho al voto con plenitud y con libertad y en secrecía. Entonces, sí es cierto que pues a final de cuentas está en juego la legitimidad de la institución, pero también es cierto que este no es un tema novedoso para una institución como el Instituto Nacional Electoral. Por supuesto, hay temor, Dania, hay temor de que se hunda el INE y que esto no salga como se espera, porque la realidad, Dania, eres una guerrera, eres una defensora de la democracia de este país. Tú sabes que la cuestión está difícil. Hay ocupación y hay dedicación y hay compromiso para sacar este reto, este nuevo reto adelante. La verdad es que en los últimos años el Instituto Nacional Electoral se ha puesto a prueba como nunca en su historia, no solamente porque, pues como cada proceso electoral lo decimos, nos enfrentamos a la elección más grande de nuestra historia, sino porque además también no hemos estado en las condiciones óptimas. Ya llevamos un par de procesos electorales y este no es la excepción, en donde, por ejemplo, no se nos dan los recursos necesarios para poder hacer una elección. Hemos tenido recortes presupuestales severos. Vimos también lo que en su momento pasó con la consulta popular, con la revocación de mandato, en donde no nos daban recursos, en donde, pues, por ejemplo, tanto en revocación de mandato como ahora en esta elección judicial, pues la reforma a la legislación ocurrió ya iniciado el proceso electoral, ¿no? Entonces, y en este caso en concreto, además, estuvimos en medio, o seguimos en medio de una pugna en el propio Poder Judicial, en donde teníamos a personas juzgadoras de distrito dictando suspensiones para el proceso electoral, suspensiones que quiero hacer mucho énfasis. Nosotros observamos, estuvimos casi 2 meses con actividades suspendidas, observando estas suspensiones que dictaron algunas personas juzgadoras de distrito, hasta que llegó el Tribunal Electoral, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para ser más específica, y nos dijo que no se podía suspender la elección y que además no tenía competencia ninguna autoridad para determinar la suspensión. Hasta ese momento, otra vez reactivamos todo lo que teníamos planificado y seguimos trabajando. Entonces, han sido retos sobre retos, pero vamos, tenemos a personal altamente calificado, altamente comprometido y vamos a estar ocupados en sacar adelante esta elección en las mejores condiciones posibles, en el marco de lo que los recursos materiales y hay que decir también legales nos permiten, porque nos pusieron varias restricciones legales. Vamos, el hecho de que nosotros no lleváramos el registro de las candidaturas también fue todavía otro reto adicional que tuvo que enfrentar el INE, porque entonces hubo muchos contratiempos para que nos dieran la información fidedigna de todas las candidaturas, el Senado de la República, quien es quien llevó este proceso de registro. Dania, yo quiero agradecerte infinitamente esta conversación. Sabes que este es tu espacio, haz lo tuyo, por favor. Ya nos estamos poniendo de acuerdo también para otra entrevista en el financiero. ¿Por qué, Dania? Porque te vamos a estar molestando a ti y al INE porque es necesario que la gente sepa de qué se trata esta elección, para que la gente vaya a votar, para que sea lo más... Vaya, podemos estar o no de acuerdo con ella, o con la reforma ¿no? al Poder Judicial, pero ya está ahí, pues participemos y lo que nos queda a los periodistas es promoverla, ¿no? Y darles lata a ustedes para que nos estén informando. Dania, no me quiero ir sin agradecerte, evidentemente, y sin preguntarte. Hay quien dice que esta elección igual y no se va a llevar a cabo.
¿Qué dice Dania Rabel al respecto? Hay quien dice que la cancelaría la presidenta de último momento porque no conviene a nadie. Hay quien dice que esto no sucederá el 1 de junio. ¿Qué dice Dania Rabel al respecto? A ver, lo primero es que quiero hacer énfasis en el cierre que hacías y la invitación que hacías a la participación ciudadana el próximo 1 de junio, porque, a ver, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con ejercicios de participación ciudadana como la consulta popular o la revocación de mandato, que para que tenga efectos vinculantes se requiere cierto porcentaje de la ciudadanía que acuda a votar, en este caso, sin importar el número, aunque no sea alto, de personas que vayan a votar, esa elección va a tener validez y entonces, pues con independencia de la participación ciudadana que haya, vamos a tener a nuevas personas juzgadoras. Y creo que es importante participar para que nos involucremos y para que en su caso, pues pongamos ahí a los mejores perfiles que observemos dentro de las candidaturas para que realmente tengamos un poder judicial fortalecido. Entonces, yo creo que hay que hacer énfasis en eso. Lo segundo... Dania, perdón, aunque sea el 10% que se habla que ese va a ser el porcentaje, aunque sea el 10% de la población, esto ya es un hecho y es vinculante, vaya quien vaya, ¿no? Totalmente. A ver, es que esto es como una elección del Ejecutivo, del Legislativo, es con independencia de las personas que acudan a votar, que esto pues va a ser vinculante y las personas van a ganar pues por 1, 2, 3 votos, o sea, las personas que sean votadas, pues como en toda elección, pues van a ganar con los votos que obtengan. Entonces sí creo que sí es importante que hagamos este énfasis, que es importante que nos involucremos para que pues la postura que tengamos en torno a esta reforma judicial se haga valer en las urnas y en su caso busquemos los mejores perfiles, nuevos, los que ya estaban, porque también va a haber gente que ya estaba en el Poder Judicial que van a estar ahí en las boletas electorales. Entonces, a partir de la visión que tenga la ciudadanía, que lo vaya y lo plasme en las boletas para que realmente ayuden a la construcción del poder judicial que quieren, ¿no? Yo creo que eso sí es bien relevante. Ahora, respecto a que se va a llevar a cabo esta elección, vamos, pues nosotros no tengo yo ningún elemento para decir que eso no va a ocurrir y nosotros seguimos trabajando en esa lógica, igual que en todas las elecciones, para que todo esté listo para que ocurra el 1 de junio esta elección. Pues así las cosas. Gracias, Dania Rabel, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral. Debo decirlo, una mujer aguerrida, comprometida con la democracia, comprometida con su género, comprometida con México. Dania, ¿algún mensaje final en esta entrevista? Esta elección trae retos no nada más para el instituto, también hay retos para la ciudadanía. Requiere de una participación activa de la ciudadanía, por ejemplo, simplemente para que pueda conocer a las candidaturas. A diferencia de lo que ocurre en una elección ordinaria, déjame decirlo así, en donde participan partidos políticos, en donde las candidaturas tienen un acceso directo a los tiempos de radio y televisión. En esta no ocurre lo mismo, porque no daría tiempo, el tiempo que administra el INE del Estado, pues es insuficiente para que le pudiéramos dar acceso a todas las candidatas y candidatos para los cargos del Poder Judicial. En ese sentido, el INE va a hacer una promoción genérica de la elección, de los cargos que están en juego, y es importante que haya una participación activa de la ciudadanía para que busquen información sobre los perfiles, para que los conozcan y los comparen. Y para ello tenemos específicamente un sistema que se llama Conóceles y que puede ser consultado en candidaturaspoderjudicial.ine.mx. Perfecto, Dania. Pues yo quiero agradecerte de verdad. Sé que estás muy ocupada, sé que pues es temporada alta para el INE, ¿no? Y bueno, también para nosotros los periodistas, ¿no? Te vamos a estar molestando, Dania. ¿Quién te manda a ser tan capaz, tan inteligente y tan ducha en tu trabajo? No es molestia, con muchísimo gusto, Tony. Muchas gracias. Gracias, Dania Rabel, consejera electoral
del Instituto Nacional Electoral. Vamos a tener una entrevista para el Financiero, ya nos pondremos de acuerdo porque necesitamos todavía conocer más detalles sobre esta elección. Gracias, Dania, mucha suerte y que te vaya bien a ti y al INE, hay que decirlo, y a México, desde luego. Gracias. Muchas gracias a Dania Rabel. Ya saben ustedes, aquí solo hay protagonistas de la vida pública y política de México. Compartan esta información, denle like, coméntenla. ¿Por qué? Porque es necesario estar bien informados. Es necesario que de viva voz, de primera mano, sepamos de qué se trata y sobre todo en un asunto tan complejo, tan complicado como la elección al Poder Judicial. Gracias a Dania Rabel, gracias a ustedes. Yo soy Tony Aguirre, esta fue La Revolución del Debate en La Llaga. Hasta la próxima. Gracias y mucha suerte.